Llegan las claves para descifrar el complejo mundo de la economía. Al contado. A Zelensky le está llegando la hora de pagar la factura, pero parece que no quiere hacerlo, y para hablar sobre ello estoy junto al analista internacional y escritor Cristian Lamesa. Cristian, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás? Muy bien, Javier, encantado como siempre estar charlando con vos y con tu audiencia. Muchísimas gracias, Cristian, el encantado soy yo. Bueno, el asunto es que hace unos días el líder del régimen de Kiev, Volodymyr Zelensky, solo tuvo unos minutos para leer la propuesta estadounidense sobre recursos naturales antes de su reunión con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, según informó The Washington Post el fin de semana, que citó fuentes. Un asesor ucraniano de alto rango también quedó sorprendido por la magnitud de las exigencias del mandatario estadounidense, las comparó con las que tuvieron los europeos cuando se repartieron las colonias africanas en el siglo XVIII y agregó que podrían llevar a que se cediera el derecho a explotar los recursos de Ucrania durante décadas sin garantías de que los inversores realmente los exploten. Hay que recordar que anteriormente, mientras promocionaba las negociaciones de paz para poner fin al conflicto, Trump afirmó que Ucrania debería reembolsar a Estados Unidos los fondos invertidos en su apoyo. Quiero tener nuestro dinero asegurado porque estamos gastando cientos de miles de millones de dólares, declaró, agregando que le ha dicho a Kiev que quiere el equivalente como 500.000 millones de dólares en tierras raras. Claro, muestra sorpresa este funcionario ucraniano, ¿no? Nos están tratando como una colonia africana. ¿Qué esperaban de todo esto, Cristian? Sí, parece que Zelensky se olvidó que él ya vendió a su país, vendió a la sangre de sus compatriotas y no merced a su desaforado hambre de corrupción, de bienes mal habidos, como se sabe que lo ha hecho, nunca pensó en el futuro de su país y parece que empieza a hacerle ahora tarde y mal, después de haberle vendido inmensas extensiones de tierras ricas en minerales a BlackRock, y que por supuesto eso ha sido uno de los peores negocios en la historia del fondo de inversión, ya que la mayoría de esos territorios ya están como parte de la Federación Rusa y nunca van a volver a Ucrania. Entonces, ahora, ¿qué es lo que estamos viendo, Javier? Estamos viendo que Zelensky, más allá de haber sido un mediocre comediante y haber demostrado ser un muy mal político, ahora aparte sube la apuesta y nos deja ver que es un pésimo negociador, porque parece que cada vez va incrementando, ¿no?, digamos, las penurias que le genera su propio país. Recordemos brevemente que en los acuerdos de Estambul, que dio por tierra debido a los consejos de Boris Johnson, el ex primer ministro británico, en esos acuerdos era ni más ni menos que poner sobre el papel y que se respetaran los acuerdos de Minsk, en los cuales todos los territorios, menos Crimea, que hoy forman parte de la Federación Rusa, hubiesen seguido formando parte de Ucrania, pero con un estatus autonómico amplio que pusiera de resguardo a su población de las políticas totalmente arbitrarias de Kiev para con ellos. Y obviamente se hubiese evitado todo este gasto inmenso de dinero y la guerra y prácticamente 1 millón de muertos ucranianos. Bueno, desistió de ese acuerdo y ahora parece rechazar un acuerdo por parte de los Estados Unidos que yo no sé hasta qué punto no termina siendo beneficioso para Ucrania, teniendo en cuenta el grado de destrucción que se generó del país, un Estado fallido que no es capaz de pagar los salarios ni de las pensiones mes a mes sin la ayuda del extranjero, sin la ayuda de los países europeos y de Estados Unidos. Entonces realmente este payaso, si se me permite, realmente cada cosa que hace es empeorar la situación de Ucrania. Y por otro lado, yo creo que al presidente Trump tendríamos que pensarlo como el presidente del directorio de USA Sociedad Anónima. O sea, Trump como empresario no quiere ni más ni menos que esto ya lo hablamos en alguna oportunidad, minimizar las pérdidas de los Estados Unidos, y por supuesto sabe que acá el mozo que trae la cuenta se la lleva al señor Zelensky y le dice cómo va a pagar, caballero. Exactamente, ¿cómo va a pagar esta cuenta de, una gente trasnochada que ha cometido este acto terrible, ¿no?, de ir al conflicto y de que se pierdan cientos de miles de vidas, ¿no? El asunto es que, como ya todos sabemos, Zelensky no firmó este documento, se negó a firmarlo,
que según el Washington Post era más un breve memorándum de entendimiento regido por la ley de Nueva York que un gran acuerdo internacional. Dijo Zelensky: no permití que los ministros firmaran el acuerdo porque en mi opinión no está preparado para protegernos, para proteger nuestros intereses. Señaló que es muy importante hablar de inversiones en Ucrania y que el documento debe redactarse correctamente desde el punto de vista jurídico. Precisó que el acuerdo debe establecer cómo se reparte el beneficio y vincularlo con garantías de seguridad. Y no veo esta conexión en el documento todavía. ¿Zelensky cree que puede no firmar algo con Estados Unidos? ¿Está en condiciones, Cristian, no? Y habla él de algo que debe redactarse correctamente, que no protege sus intereses. ¿Desde cuándo Zelensky también ha protegido los intereses de los ucranianos? Esa es otra cuestión también, ¿no? Mira, acá hay varios puntos muy interesantes que marcas. Primero, habla de soberanía. Un hombre que prácticamente cedió la soberanía de su país a los intereses de la Unión Europea y de los Estados Unidos, sin importarle, repito, como dije hace unos segundos, el destino ni el futuro de su población totalmente diezmada, llevada a una carnicería a lo largo de estos 3 años. Por otro lado, habla de aspectos jurídicos. Un presidente que es ilegítimo. Claro. Está ejerciendo la presidencia violando la constitución de su propio país, que marca que si bien bajo la ley marcial no se pueden realizar elecciones presidenciales, también marca que una vez finalizado el mandato del presidente, el mismo no se va a prorrogar, sino que va a pasar al presidente de la Rada Suprema. Entonces, este hombre es, si se me permite la metáfora, un pedófilo hablando de moral. Y luego también hizo unas declaraciones en este sentido a The Independent. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Brian Hughes, dijo: el presidente Zelensky está siendo miope ante la excelente oportunidad que la administración Trump ha presentado a Ucrania. Según Hughes, un acuerdo sobre minerales permitiría a los contribuyentes estadounidenses recuperar el dinero enviado a Kiev al tiempo que haría crecer la economía ucraniana. Señaló que la Casa Blanca cree que los lazos económicos vinculantes con Estados Unidos serán la mejor garantía contra futuras agresiones y parte integrante de una paz duradera. Estados Unidos lo reconoce, los rusos lo reconocen y los ucranianos deben reconocerlo. ¿Qué se puede entender de esto, Cristian? Claro, es lo que decíamos hace unos minutos. Este hombre se le presentan propuestas de paz, se llegan a acuerdos como fue el de Estambul, lo rechaza y después a 3 años, prácticamente casi 3 años de ese hecho, decimos, wow, esto hubiese sido un triunfo para Ucrania. Realmente, comparado con lo de hubiese sido un triunfo, bueno, este trato que le ofrece los Estados Unidos, seguramente, y no te digo de acá a 3 años, te digo de acá a 2 meses o 3 meses, incluso podría ser el negocio de la vida para Ucrania. Pero bueno, lo que pasa que, Zelensky, ¿el problema cuál es? Zelensky respondía a las órdenes del anciano senil y era todo su aparataje belicista, ¿no?, del Partido Demócrata estadounidense hasta hace algo así como un mes. Fíjate lo que pasó, menos de un mes, y parece que vivimos en otro mundo. Y caída este andamiaje belicista en Washington, como dijo J.D. Vance, hay un nuevo sheriff en Washington, en la ciudad, ahora no le queda otra que responder a los líderes, entre comillas, europeos, que realmente de liderazgo poco y de capacidad política menos. Entonces realmente tenés el dueño del circo que cambió, es otro dueño, y este sí quiere realmente ir por otro camino. Entonces tenés a los payasos tratando de liderarse entre sí. Entonces responde a lo que le dice la Unión Europea, llama a estos globalitaristas en Bruselas y le dicen: no, rechacé el acuerdo con Estados Unidos de las tierras raras, y sale después a decirle que le hizo un ofrecimiento similar por las tierras raras a la Unión Europea. Entonces realmente tenés a un grupo de gente realmente impresentable que no tiene capacidad política, que cedieron el comando de la política a esas corporaciones internacionales financieras que son las que en definitiva han puesto a estos gobernantes como Macron, como Scholz, como si gana el democristiano en Alemania, Merz, que responde también a los fondos de inversión. Bueno,
es todo este entramado, y realmente ahí es cuando vemos que realmente sean buenos o malos, mejores o peores, los políticos realmente, el político realmente político, por supuesto es el que está capacitado para gobernar y no estas corporaciones que están llevando a todo Occidente a esta ruina y a esta caída. Bueno, en este punto tendríamos que recordar, Cristian, que según un columnista de The Washington Post, quien citó a varios legisladores en Múnich, Washington propuso a Zelensky conceder al país norteamericano derechos sobre el 50% de los futuros recursos minerales de Ucrania, pero como bien sabemos lo rechazó, ¿no? En este sentido, se ha expresado el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Michael Waltz, dijo: el pueblo estadounidense merece un resarcimiento, merece que se le devuelvan los miles de millones que ha invertido en esta guerra. No se me ocurre otra cosa que haría que el pueblo estadounidense se sintiera más cómodo con futuras inversiones que si pudiéramos entablar una asociación y que el pueblo estadounidense viera compensaciones. El alto funcionario también resaltó, y atención con este detalle, que gran parte de la ayuda europea se hace en forma de préstamos que se devuelven con intereses sobre los activos rusos congelados, por lo que, atención, el presidente Donald Trump está reconsiderando toda esta dinámica. Bueno, ahí hay varias cosas para comentar, ¿no? Primero que nada, en el lío que se ha metido la Unión Europea y que por eso está como está con el tema de los activos rusos, y esto que está haciendo Trump de reconsiderar todo esto, ¿no? Bueno, a ver, yo creo que ahí es donde se ve claramente a qué intereses respondían las anteriores administraciones y a qué intereses responde Donald Trump, nos guste más o menos. Yo creo entender que Donald Trump está respondiendo a intereses nacionales de los Estados Unidos, a esa oligarquía industrialista, nacionalista, a sectores de las Fuerzas Armadas y de la inteligencia que también son nacionalistas. Esto podemos representarlo en la figura, por ejemplo, de Tulsi Gabbard, para poner simplemente un solo ejemplo. Entonces, para un estadounidense con esta orientación ideológica, por decirlo de algún modo, por supuesto que le choca que justamente la administración Biden haya dado a manos realmente generosas estos 250.000 millones de dólares aproximadamente que se mencionaban, mientras en los Estados Unidos, en 2024, algo así como 700.000 personas perdieron el hogar, o sea, perdieron el techo bajo el cual vivían, ya sea por no poder pagar más la renta, por no poder pagar más las hipotecas, etcétera. Esto se ve, no es ningún secreto, se ve en las calles de los Estados Unidos, de diferentes ciudades, con gente viviendo en carpas en las veredas, viviendo en automóviles, la gente desesperada, solo la única salida que encuentra es el fentanilo y vivir como zombies. A la gente que perdió sus hogares en California, en estos incendios devastadores en Los Ángeles, ¿sabes cuánto le pagó la administración Biden? $770 por cabeza. Una burla, un chiste. Y no estamos hablando de los millonarios que perdieron las mansiones. No solo los millonarios perdieron las mansiones, muchísima gente perdió todo. Así responde el gobierno federal a su pueblo, al pueblo de los Estados Unidos. Esto me parece que le choca muchísimo a Donald Trump, me parece verlo, porque su política busca reindustrializar y mejorar la oferta laboral en los Estados Unidos para su pueblo. Entonces realmente yo creo que ahí es cuando realmente entendemos que lo que quiere, repito, Donald Trump como metáfora, como presidente del directorio de la empresa Estados Unidos, quiere realmente recuperar lo que puso, y me parece que está en todo su derecho. Y como decíamos habitualmente en el barrio, ¿qué es mejor, el 50% de algo o el 100% de nada? Eso es lo que parece no ver Zelensky, y no entendiendo tampoco que son pocas las opciones que tiene sobre la mesa. Los platos disponibles en el menú son no más de 1 o 2. Entonces realmente yo creo que por eso es que, a ver, los europeos cometen un defecto, siendo que son la decadencia pura y ya no pintan nada, creen que sí, que pintan algo, que pueden decidir, que todavía tienen poder, lo cual es terrible para ellos mismos, porque en algún momento te encontrás con la realidad. Y algo similar le pasa a Zelensky, que cree que puede decidir. No puede decidir nada, y bueno, el choque con la realidad va a ser muy duro cuando llegue. Claro, después tenemos a personajes como el senador republicano estadounidense Lindsey Graham, ¿no? Ya bien sabemos lo que él ha manifestado durante todo este tiempo, ¿no? Acerca de las riquezas naturales que tiene Ucrania,
Él, en la pasada conferencia de Múnich, le dijo a Zelensky: quiero decirle a usted y a su pueblo que son el aliado que he esperado toda mi vida. Ni un solo estadounidense ha muerto defendiendo a Ucrania. Han tomado nuestras armas y les han pateado el trasero a los rusos. Estoy muy orgulloso de tenerlos de aliados. Claro, uno se pregunta en qué planeta vive, no solo eso, sino además qué hace siendo el Partido Republicano con respecto a cómo está actuando Trump, ¿no? Cuando le preguntaron precisamente sobre la conversación entre Trump y Putin, dijo que no importa quién llame el presidente ni cuándo lo haga. Afirmó que lo único que importa es cómo acaba el conflicto. Afganistán acabó mal. El presidente Trump no va a hacer en Ucrania lo que hicimos en Afganistán. El legislador además continuó diciendo que para encontrar una solución a la crisis ucraniana, Washington tiene que armar a este tipo hasta los dientes, refiriéndose a Zelensky. Les das un montón de F-16, les das ATAC-MS, les das tanques, fue lo que dijo. Poco comprensible esto, por decirlo suavemente, Cristian. A ver, lo de Lindsey Graham es espectacular para entender algo que yo vengo repitiendo hace años. Yo hace años vengo diciendo Donald Trump es una anomalía en el sistema político estadounidense. Se sale totalmente del libreto. Es más, yo me animaría a decir algo tal vez polémico, y es que no hay una figura de la talla y tan disruptivo como Donald Trump desde Franklin Roosevelt. Podríamos analizarlo más en profundidad, el enfrentamiento justamente que tuvo Franklin Roosevelt con el establishment, con Wall Street, con intereses muy profundos, como para hacer esta analogía, pero llevaría más tiempo. Ahora bien, volviendo a Graham, por supuesto que Lindsey Graham responde a el clásico partido republicano, que es un partido que, si nosotros recordamos, con matices, siempre los demócratas fueron más guerreristas, hay matices ahí, pero más o menos en política exterior era un calco, no era demasiado diferente de lo que hacían los Bush, de lo que hacían los Clinton, Obama, etcétera. Repito, con matices, siempre tal vez más guerreristas, pero no mucho más que ello como diferencia en política exterior. Lo de Trump fue totalmente disruptivo, fue totalmente nuevo y sorprendente para justamente la política exterior estadounidense, al punto que no se recuerda desde hace cuánto un presidente no iniciaba guerras propias. Incluso, de vuelta voy a mencionar a Tulsi Gabbard, como en las mismas audiencias para ser refrendada para su cargo de directora nacional de inteligencia, ella misma exponía estas cuestiones refiriendo a cómo el Partido Demócrata al que ella perteneció bajo Barack Obama alimentaron y ayudaron a, por ejemplo, al Estado Islámico, a Al Qaeda. Entonces, este entramado oscuro y podrido y fétido pertenece a los dos partidos. ¿Cuál es la diferencia? Que en su primer mandato Donald Trump era mucho más vulnerable a estas influencias. Le pusieron a un John Bolton, al que finalmente terminó despidiendo y del cual dijo, si le hubiese hecho caso en todo lo que me decía, estaríamos en la Sexta Guerra Mundial, si no me equivoco, algo así como exagerando. También a otros personajes como Pompeo, el mismo vicepresidente de él, Pence, fue un Mike Pence, ¿verdad? Uh-huh. Fue un traidor al final del día para lo que era Donald Trump. Entonces era un Donald Trump mucho más frágil, mucho más débil y mucho más rodeado, digamos, por esta ala neoconservadora del Partido Republicano. Es más, el otro día vos sabés que yo pensaba algo y lo voy a compartir con vos en este momento. Yo creo que incluso el fraude de 2020, cuando le roban la elección, yo creo que le terminó haciendo bien a Donald Trump y a toda la humanidad. ¿Por qué lo digo? Porque yo no sé si un segundo mandato consecutivo de Donald Trump le hubiese permitido aprender todo lo que aprendió en estos 4 años, sufrir la persecución que sufrió, el atentado contra su vida, y haber podido, si hubiese tenido la capacidad y el tiempo, de haber construido el equipo que tiene hoy. Repito, Tulsi Gabbard, Kennedy Jr., el jefe del Pentágono, Hegseth, es también una persona leal a él, un veterano. No es casual que tenga veteranos que estuvieron en combate en su gabinete, que son los que realmente ponen la sangre. No es generalato ni el complejo militar industrial, el que todavía no está aprobado, pero también Kash Patel,
es una persona leal a él, el jefe de la CIA. Vos fíjate que en los puestos más trascendentes hoy sí tiene gente de su riñón, por decirlo como se refiere en la política argentina. Y esto no es un hecho menor. Y en lugares donde le impusieron, entre comillas, seguro tuvo que negociar algunos puestos con algunos neocons, como es Marco Rubio en el Departamento de Estado. Vos fíjate que tiene como contramedida, por ejemplo, este negociador espléndido que es Steve Witkoff, que hoy está en Riad, acompañando las charlas y las conversaciones con la parte rusa, con Lavrov. O sea que no lo suelta a Marco Rubio para que juegue libre, sino que también tiene una persona de la extrema confianza de Trump, un amigo personal, y que aparte, como dato, es de origen judeo-ruso. Entonces yo creo que este Trump es un Trump mucho más afilado que el primero y que realmente está haciendo... El otro día hablábamos con un amigo, un periodista mexicano con quien tengo una columna semanal, y decíamos que Trump es un jugador de póker que muchas veces blofea y Putin es un ajedrecista. Bueno, creo que este Trump está jugando al póker, pero también está aprendiendo a jugar al ajedrez. Muchas gracias, Cristian. No, por favor, gracias a vos, Javier, y un abrazo grande. BRICS, G7, OPE, FMI, Banco Mundial, Nuevo Banco de Desarrollo, Banco Central Europeo, tasas de interés, finanzas, sanciones, deuda, desdolarización, al contado.